tema que hoy nos convoca es la discriminación, sus formas de manifestarse, sus graves consecuencias y la necesidad de conversar sobre las maneras en que el Estado y la sociedad deben enfrentar este flagelo. La discriminación ha ocurrido a lo largo de la historia en todas las sociedades. Se discrimina cuando a ciertas personas o grupos de personas, sea por raza o etnia, sexo, orientación sexual, discapacidad, ideas políticas, credos religiosos, lugar de procedencia, se les excluye del reconocimiento, goce o ejercicio de derechos o libertades o se les limita en el ejercicio. Como consecuencia, las personas o grupos de personas que sufren discriminación tienen menos oportunidades que otras para acceder a derechos o carecen de ciertos beneficios que sí usufructúan otras personas, o se les obstaculiza el acceso a recursos para alcanzar una vida digna en todos sus aspectos. Todo esto deriva en perjuicios claros en el goce de sus derechos fundamentales. La discriminación excluye a individuos o colectivos dentro de una sociedad, establece categorías entre seres humanos, provoca tensiones y conflictos sociales. Se manifiesta dentro de la sociedad cuando un grupo de personas rechaza o excluye a otras, pero también se expresa en instituciones públicas o privadas a través del ejercicio de sus funciones. Y hoy nos estamos centralizando en Rivera, que es el respeto a la diversidad, la promoción de la cultura de no discriminación. Algunos datos estadísticos sobre el departamento de Rivera nos indica que el 9,2% de los hogares, según la encuesta del 2019, se encuentra bajo la línea de pobreza. Y si nosotros analizamos con el resto del país, es significativamente mayor. Lo que encontramos fue que la población afrodescendiente y la población trans son de los sectores más vulnerados y vulnerables. Encontramos algunas dificultades en el acceso a la salud y a la educación, que obviamente refuerzan esa situación de vulnerabilidad. Encontramos también organizaciones sensibles, activas y proactivas en relación a estos temas, interesadas, preocupadas y ocupadas. Y de ese encuentro con organizaciones sociales, una de las cosas que más rescatamos es que todas las organizaciones participantes del departamento de Rivera hicieron énfasis en la gestión del Estado, en la aplicación de las políticas públicas por parte del Estado. Se reconocía el avance normativo, pero se exigía el acompañamiento en las prácticas para lograr una inclusión. Y es por eso que estamos hoy aquí. Acá nosotros seleccionamos algunos pensamientos de algunas personas que encontramos y que pusimos en un documento, en donde básicamente todas, y nosotros hilamos fino en ellas, lo que encontramos es siempre las prácticas. O sea, cuando la CIDH establece promover la democracia, la dignidad, la igualdad, la justicia y las libertades fundamentales, a partir de una contribución activa para el fortalecimiento de una institucionalidad y políticas públicas con derechos humanos. Cuando vemos allí en el gráfico las preocupaciones y demandas actuales de la sociedad civil afrodescendiente, que dice que no está en la legislación, sino que al contrario la reconoce, que está en esas prácticas. Cuando se dice que para la construcción de la política social desde una perspectiva de derechos es necesario sensibilizarnos y educarnos en igualdad y no discriminación, están las prácticas. Cuando decimos que la lucha por educar en derechos humanos no es desde lo formal de la educación, sino en lo cotidiano, están las prácticas. Yo lo que quería compartir con ustedes son algunas ideas vinculadas a esto de políticas públicas y derechos humanos. Tradicionalmente, generalmente cuando se trabajan estas dos cosas en forma conjunta, parece ser que el sentido común instala la idea de que cuando hablamos de derechos humanos y política pública tiene que ver con los contenidos nada más. Y en realidad, lo que buena parte de la literatura sobre políticas públicas señala que la mayor atención para hacer una política pública en sintonía o respeto del paradigma de los derechos humanos pasa por las formas en que se piensa la política pública. No es solo los contenidos en sí mismos, sino la forma en que se la instrumentaliza. O sea,
Y acá está clave, hay un concepto que es clave, que han introducido algunas filósofas más recientes, que es la cuestión de la injusticia testimonial o la injusticia hermenéutica. Normalmente, históricamente, las políticas públicas siempre trabajaron en base o con la población, construyéndolas como objeto de la política y nunca como sujeto. Y esto incluía, ¿qué cosa? La idea de un saber experto que explicaba al propio sujeto cuáles eran sus problemas y cuáles eran los mecanismos de transformación y de solución a sus problemas. Esta visión sumamente vertical implícitamente tiene esta idea de la injusticia testimonial, de que de alguna forma el objeto de la política pública, a lo sumo lo que puede aportar a la producción de conocimiento, es simplemente una serie de ruidos, problemas o asuntos que el experto debe interpretar, debe avalar y debe significar. Entonces, permanentemente lo que hace este tipo de forma de política pública es generar infantilización de las poblaciones con las que se quiere trabajar y reforzar las lógicas de subalternidad que supuestamente debería combatir. Es terrible ver a veces políticas públicas que dicen ser respetuosas de los derechos humanos que vulneran dramáticamente los derechos humanos al reforzar desde este lugar la subalternidad y la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica. Estamos trabajando en base al Plan Nacional de Diversidad Sexual que se creó en el periodo pasado y también con el Plan Nacional de Equidad Racial que también se generó y se elaboró en el periodo anterior de gobierno, y eso le da, desde mi punto de vista, a nuestro país y también a la sociedad civil una tranquilidad en cuanto a la seriedad con la que el país está tomando estas temáticas, y que creo que le dan también no solo tranquilidad sino garantías a esta población de que desde el Estado se sigue promoviendo y pensando en políticas de inclusión social y equidad social en relación a estas poblaciones. Desde este nuevo rol que me toca hoy estar, la idea justamente es eso, ¿no? Construir conjuntamente acciones concretas que promuevan la no discriminación en nuestro departamento y en nuestra frontera. La promoción, que partimos de la base que la promoción es el despliegue de acciones organizadas y planificadas, orientadas a cambiar las formas de pensar y de actuar de las personas en torno a los derechos, ¿no? Y para eso es imprescindible generar conocimiento. La participación en la construcción de los colectivos, en la construcción de las políticas, es fundamental, justamente desde su experiencia, ¿no? En los últimos años hay un marco normativo de vanguardia, que incluso es imitado en montones de países, en otras legislaturas, en otros congresos, en otros poderes legislativos, se consulta, se habla sobre el marco legislativo en el reconocimiento de derechos del Uruguay. Yo siempre que me consultan aclaro, no nos regaló el Estado esto, ni hubo un legislativo que dijo, ay, vamos a reconocer los derechos de las personas afrodescendientes o de las personas trans, sino que fuimos las organizaciones de la sociedad civil que luchamos durante años y años y años, e hicimos mucho lobby político para lograr el reconocimiento de estos derechos. Pero en ese sentido, las instituciones, y yo que trabajo con población privada de libertad también, que trabajo mucho también en salud, las instituciones como la salud, la educación, el sistema carcelario, siguen siendo estructuras heterosis normadas, ¿verdad? Y si vamos más al fondo, siguen viniendo de la matriz europea, cisgénera, blanca, heterosexual, y católica, judeo-cristiana, etcétera, etcétera. En ese sentido, entonces, todas aquellas disidencias, en este caso las disidencias sexogenéricas, entonces terminan quedando fuera, porque, como yo puse por ahí, el sistema está pensado para que lo logren aquellas personas que están dentro de lo esperado, y que no lo logren aquellas personas que no están, que se salen de lo esperado.
En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar expresando lo que es ser una persona trans en Rivera. Y acá vine a transmitir la frontera de los prejuicios. Es muy complicado el acceder al hospital, porque desde que entramos ya estamos recibiendo discriminación, violencia. Lo que más ha pasado acá en Rivera es que las personas que están en admisión para recibir el por qué la persona ingresa al hospital no respetan la identidad de género, a veces se ponen como una resistencia y dicen, mira, me podés llamar por Casaravilla o mi nombre social que es Nicole, que yo, en ese entonces yo no tenía el cambio registral. Y así como a mí pasó con muchas más otras compañeras, de la persona que está del otro lado decir, no, yo te voy a llamar por Juan Pedro, y dice, no, porque mira que está la ley. Nosotras automáticamente transmitíamos la ley y quedaban con aquella resistencia, no, 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 te voy a llamar por fulanito de tal. Y es una situación incómoda que está lleno de gente en la emergencia, cuando a veces te dicen Juan Pedro y vos te quedas mirando y cuando uno se levanta las personas mismo te miran y ahí ya empieza toda la parte de un mal momento y después al llegar, al que el médico te vea, ya te mira, boom, sos un bicho de 7 cabezas, ellos automáticamente te dicen ¿cuál fue tu último test de HIV? ¿Cuál fue tu última relación? ¿Usás condón o no? También médicos que no te revisan, solo te dicen, ¿qué te duele? Me duele tal cosa. Bueno, toma esto y bueno, chao. Y también con relación, aparte de que gracias que se aprobó la ley integral para personas trans, lo que está muy débil acá es la parte de las hormonizaciones, por más que tenemos un endocrinólogo Jacobenko, que él hace lo posible para brindar las hormonizaciones para nosotras, pero no es como una hormonización que tenga un acompañamiento psicosocial, todos los meses ver cómo te sentís, porque las hormonizaciones en cada cuerpo es diferente, entonces no tenemos como una hormonización que no esté siempre observando, viendo y en fin, un acompañamiento. Y lo que ha pasado también es que acá en Rivera, con relación a la parte de hormonización, empezó a faltar el tratamiento para nosotras chicas trans. O no, ya hace 3 meses que no viene el bloqueador de testosterona, o si no, tenemos que pedir consultas nuevamente con el médico para que den otra similar, y siempre no hay, porque hay otras medicaciones que es más importantes, pero es un tratamiento. En la parte educativa, como ya habían hablado, también es otra barrera para la persona trans acá en Rivera. La discriminación es impresionante. Lo que más ha pasado y que aún sigue pasando aún más es que hay directores de instituciones que tienen una inclinación religiosa, donde de la cual con esa inclinación religiosa rechaza y vulnera a las minorías. Un ejemplo, el año pasado, en una institución, en un liceo de acá de Rivera, se invitó, porque era como una actividad elaborada por los alumnos, donde se tocó varios temas. Uno de ellos fue el aborto, la ley integral para personas trans, la depresión, en fin, varios temas que salieron de los alumnos, la cual me invitaron para que yo fuera a hablar de la ley integral para personas trans, y la cual yo siempre digo, no, voy a llevar otras compañeras. Y ahí tuvimos como un poquito de problemas con la directora porque ella no quería el acceso de otras personas trans en la institución. También hay docentes que no respetan la identidad de género de la persona. No, me llamo fulano, pero yo me siento y me autoidentifico una mujer trans y me llamo fulana. Muchos profesores no hacen eso. Y después con todo eso, la parte educativa, lo que tenemos también es que es una lucha, que es como preguntar cuál es la asignatura que más te sentís a voluntad, la que menos te sentís, y lo peor que es la parte de educación física, porque aún no tenemos actividades en la parte de educación física y educación física que incluyan a personas trans. Aún tenemos esas actividades muy cisgénera, hombre, mujer, entonces aún hay un gran trabajo. También con relación a la parte de los baños, el saber dónde va una persona trans.
han pasado con compañeras que una directora le dio el baño para personas con discapacidad porque ella misma expresó que no habían personas con discapacidad y ese era el baño que se podía usar. En el caso de las políticas públicas para la población afro-uruguaya, fueron básicamente, tenían como objetivo atacar la pobreza. Esta pobreza no ha tenido un resultado, como se ha visto anteriormente, bueno, porque todavía se continúa con lo que se llama la brecha racial. Cuando hablamos de brecha racial, la diferencia entre personas blancas y personas negras o afro-uruguayas. Esa brecha se ha mantenido durante, digamos, el comienzo de las políticas públicas hasta el momento. Y bueno, y lo que me parece que hay que proponer y desafiarnos es no pensar políticas públicas exclusivamente que apunten a los resultados. ¿Qué significa una política pública que apunta a los resultados? Básicamente significa que los gobiernos apunten a políticas públicas que tengan una respuesta en cierto espacio de tiempo. Es decir, a partir solamente de transferencias monetarias. Desde el movimiento afrofeminista hay mucha construcción teórica, práctica, agendas, recomendaciones. Lo que queremos decir es que eso se tome en cuenta, ¿no? Que cuando van a desarrollar políticas públicas no parten de cero, hay una construcción súper completa que ha hecho sociedad civil organizada que debe ser tomada en cuenta para la construcción de la política pública, para que no pasen estos problemas que comentaba Diego anteriormente, ¿no? Porque ahí está también la participación, o sea, hacer una investigación a pulmón, sin recursos, tener resultados sumamente amplios, expresivos y claros, con claras recomendaciones específicas, para que luego eso quede archivado en un cajón, eso es hacer un mal uso de la participación, porque estamos usando tiempo, esfuerzos, en algo que al final no es utilizado de la forma que debería. Población afrodescendiente, pasamos por mucha dificultad a lo largo de nuestras vidas y ya sabemos quién somos. Y ser parte de esa población y hablar del tema afrodescendiente no es una opción, porque sabemos quién somos. Y en la educación, que se empiece a desarrollar desde la niñez para que nuestros niños y jóvenes también tengan un futuro mejor. Y falta mucho recurso para el desarrollo, para nuestra población, para que podamos hacer desarrollarnos, porque superación es evoluir, y cada vez nuestra población más pasa dificultad, y cuando hablamos de dificultad no estamos pidiendo, mas sí estamos pidiendo que haya herramienta, que haya apoyo para que nosotros podamos salir adelante a través de trabajo, a través de los programas.